Recordaros que al domingo que viene tenemos la paella fraternal de la iglesia. Todos estamos invitados. Podemos invitar a gente que venga a compartir este tiempo con nosotros. Si no queremos invitarlo a la iglesia, no pasa nada. Si nos da vergüenza que venga, no pasa nada. Lo invitamos a la paella, que venga a la paella. Yo al que invito me pone peros, yo sé, a mí no me invita nadie. Y yo al que invito no viene. Y a mí el que me invita yo voy, pero con una alegría que para qué. Entonces, invitemos a gente. La comida del domingo que viene, curiosamente y para bendición, está ofrendada por la hermana de Mili, que no la conocemos, pero ella vivió unas cosas que ella entiende que fue un milagro de Dios, y como gratitud a esas bendiciones que ella recibió de Dios, le dijo a Mili, mira, a la iglesia la invitas a la comida, que yo pongo el dinero, que ya tiene Mili el dinero, y Mili me ha dicho, ¿lo quieres? Digo, no, ya me lo darás, guárdatelo que estará más seguro. Entonces, tenemos la comida del domingo que viene de la iglesia ofrendada por la hermana de Emily. Estuvimos orando por ella, por una situación que estaba pasando ella, y Dios la bendijo. Digo, bueno, la oración siempre recompensa, no siempre con una paella, pero en este caso sí. Entonces, gracias a tu hermana Emily. Dale los saludos, besos y que la vamos a disfrutar. También otra cosita. Anoche tuvimos una reunión de matrimonios. Éramos 17 personas aquí. 17 personas interesadas por el tema del matrimonio, un tema que es necesario, que nos bendice a nosotros y, como no, también puede bendecir a nuestros hijos. Porque todo lo que hacemos bueno bendice a nuestros hijos. Y todo lo que no hacemos tan buenos también afecta a nuestros hijos. Entonces, saber cómo puede ser un matrimonio más fructuoso, a imagen de la que Dios nos enseña, es bueno para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, vamos a seguir ese estudio durante nueve estudios, casi que todo el año nos va a llevar. Entonces, si alguno más quiere apuntarse, casaos, pueden apuntarse. Vamos al tema de hoy, que si no, 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3 en la Biblia, y en el Nuevo Testamento. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hay dos palabras ahí que dice contiendas y disensiones. ¿Qué son contiendas y disensiones? Hay algunos que son contiendas, parece el trastero de la casa, ¿no? Contiendas y disensiones. Contiendas son conflictos. Pleitos. Y disensiones no lo sé. Disensiones. Desacuerdo. Oposición o contradicciones de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Esos son discusiones. Y contiendas es pleitos, líos. Lo que dice de disensiones es que son discusiones acaloradas, pero solamente llegan a discutirse la cosa. Y lo otro, contiendas, ya va más allá, que puede llegar incluso a las manos. Entonces, ahí Pablo está denunciando en el primer capítulo y en el segundo capítulo, está denunciando aspectos de la iglesia de Corintio. Por eso dice, por tanto, cuando empieza a decir, de manera que a consecuencia de lo que os he explicado en estos dos primeros capítulos, entonces relata lo que pasa. La iglesia de Corintios fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y estuvo en Corinto 1 año y medio. Eso se puede ver, se puede leer en Hechos capítulo 18, ahí está relatado su viaje a Corinto y todo el tiempo que estuvo allí sirviéndola. Los hermanos de Corintio, porque dice, de manera que yo, hermanos, son hermanos en Cristo, han conocido a Dios, tienen el Espíritu Santo, pero también tienen cosas que no agradan a Dios, y por eso Pablo está denunciando esos aspectos que perjudican la obra de Dios. Los hermanos de Corintio, a pesar que habían recibido el Evangelio por el mismo Pablo, tenían aspectos de su vida
conceptos doctrinales del mundo que habían perjudicado el crecimiento y el funcionamiento correcto de la iglesia. Y por eso Pablo dice lo que les dice. Las cosas del mundo habían entrado a la iglesia y habían perjudicado el crecimiento, la madurez de la iglesia. Cuando las cosas del mundo empiezan a entrar en la iglesia, lo normal es que afecte a la iglesia negativamente. Siempre, cuando le damos lugar al diablo, el diablo trae perjuicios a la obra de Dios. Pablo en Corintios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando damos lugar al diablo, a que el diablo sea parte de la congregación, perjuicios va a tener la iglesia. En división, en malestar, en celos, en contienda. Algo va a pasar desagradablemente en la iglesia cuando le damos lugar al diablo. Me acuerdo que nos contaba el apóstol Chamorro, todos lo conocéis, contaba de una iglesia que los 3 últimos pastores que habían estado en la iglesia, los 3 últimos, primero un pastor había caído en pecado sexual. Lo quitaron de la iglesia y pusieron a otro pastor. El segundo pastor había caído en pecado sexual. Lo quitaron y el tercer pastor, los 3 consecutivos, el tercer pastor había caído en pecado sexual. Había un problema ahí de fortalezas diabólicas y entonces ya la obra misionera pidió a Chamorro que se hiciera cargo de la iglesia y pusiera él un pastor de confianza. Y él llevó un pastor a la iglesia esa y estuvieron ungiendo, que es bíblico, ungiendo las puertas, ungiendo silla por silla con aceite, reprendiendo las huestes de maldad para que no tuvieran aquí ningún poder dentro de la congregación, dentro del edificio, para que no hubiera ninguna hueste de maldad que trajera pecado sexual a la iglesia. Pecados siempre pueden haber, pero el pecado sexual en un líder de la iglesia es lo más terrible que puede pasar en una congregación. Y contaba Chamorro que con ese pastor estaban ungiendo la iglesia, puerta por puerta, las puertas de los servicios, las puertas de emergencia, las sillas, el púlpito con aceite, reprendiendo los malos espíritus. Y luego le dijo al pastor que él colocaba y dice, si tú caes en pecado sexual, a mí me vas a desacreditar, porque yo estoy dando tu cara delante de la comisión de que tú eres un pastor que vas a estar a cargo de esto. No me puedes a mí cagar la cara. Y le dijo, si tú caes en pecado sexual, te corto las pelotas. Así que atente a las consecuencias. Entonces, hay que reprender, pero también hay que ser claro cuando se trata del pecado. No podemos pasarlo por alto, el pecado. Y por eso Pablo aquí es muy claro en relación al pecado. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Conocían de Dios, pero eran niños espirituales. Este pasaje nos puede ayudar a analizar nuestra propia vida a nivel personal, de cómo es mi vida delante de Dios en el día a día, y responder una pregunta muy sencilla. ¿Soy un cristiano espiritual o soy un cristiano carnal? Cada uno sabe su vida delante de Dios muy bien como es. No hace falta que diga, yo oro 8 horas al día, porque es mentira. No hace falta que nadie levante la mano y lo diga. Pero tú sabes cómo es tu relación a nivel personal delante de Dios y, por supuesto, Dios también sabe cómo es tu vida. Entonces, muy fácilmente te puedes identificar en qué clase de cristiano eres y soy. No se trata de venir algún domingo a la iglesia, no se trata de diezmar, ofrendar, no se trata de ritos espirituales, se trata de un estilo de vida. Se trata de imitar a Cristo, de ser como Cristo. Cristo significa, ser cristiano es pequeños Cristo. Entonces, el ser cristiano es imitar a Cristo. Y va más allá de conocer la Biblia más o menos, de ser doctor en la palabra de Dios o no. Se trata de una vida consagrada y entregada a Cristo. Entonces, ahí puede marcar muy claro lo que es mi vida cristiana en lo espiritual o en lo carnal. Pablo se escribe duramente con el propósito de corregir errores, para que nadie ponga otro fundamento del que ya está puesto, que es
Cristo. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cualquier viento de doctrina, cualquier onda de la sociedad, de otras iglesias, de otras religiones, que quiera venir aquí, dice, no puede poner otro fundamento que Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Mensaje cristocéntrico. Pablo exhorta a la iglesia a vivir vidas maduras en Cristo. Pablo está hablando a la iglesia de esa época, del primer siglo de la era cristiana, pero también sirve para la iglesia de hoy en día. Pablo nos habla a nosotros para que tengamos vidas consagradas, de manera que hermanos son hermanos, tienen la salvación, tienen la bendición de Dios, pero no vivían o no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla de cristianos espirituales y de cristianos carnales. ¿En qué lugar estoy yo? Les exhorta a dejar las cosas del mundo, y por 3 veces, en 3 versículos, lo podéis leer, 1, 2 y 3, 3 veces en 3 versículos los trata de carnales. No se iba con bromas, por eso contaba lo de Chamorro, no se iba con bromas, son carnales y la única forma de cambiar espiritual es denunciando tu pecado. Y si tú quieres cambiar, tienes que dejar las cosas del mundo. A veces estamos tan orgullosos, tan felices y tan presumir de nuestra vida cristiana porque a lo mejor no bebo alcohol o no fumo o no tenemos imágenes, que estamos por encima de la media de la sociedad, porque somos mejores que ellos, porque no tenemos imágenes, y ellos como tienen imagen pues ya son de segunda, y no analizamos nuestra vida privada delante de Dios. Dice que el secreto de la vida espiritual está en el secreto de tu relación con Dios a solas. Pablo explica muy bien lo que es la vida carnal y lo que es la vida del mundo en Romanos 8. ¿Quieres ponerlo, por favor? Ahí explica muy bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, aun siendo cristianos, pero si tú te inclinas más por las cosas del mundo, por los apetitos de la carne, dice, no puedes agradar a Dios. Hagas lo que hagas, vayas los años que vayas a la iglesia, no vas a agradar a Dios. Aun siendo cristianos, son tratados duramente como a niños en Cristo, que no han crecido y que no pueden comer alimentos sólidos porque son niños. A un niño pequeñito de meses, no les puedes dar un plato de paella porque lo vas a matar, lo vas a ahogar, le va a pasar algo. Tiene que comer leche. Ahora, a un hombre adulto, la leche no es suficiente. Entre leche y leche, entre taza y taza, tiene que haber un buen filete. Entonces, cada edad tiene indicado una dieta. Pablo le llama hermano, porque son hermanos, tenemos que respetarlos, tenemos que amarlos, tenemos que preocuparnos por ellos, pero también hay que denunciar la forma de vida que tienen. Porque su conducta, su mal testimonio puede afectar a la iglesia. Los versículos leídos de Romanos son un retrato del cristiano carnal, aún teniendo al Espíritu Santo. Esos son dominados, atraídos por las trampas del diablo y fácilmente son seducidos por cualquier tentación del diablo. Oría beber leche, se alimentan de leche, son niños en Cristo, no han crecido, no han madurado y no son capaces todavía de comer alimentos sólidos. La imagen puede ser de un adulto con un biberón o con un chupete. Yo no me veo a un adulto, no me veo a Ricardo con el chupete ahí. Quedaría algo feo y preocupante a un adulto ahí con el chupete o con el biberón ahí. Me acuerdo cuando Valeria, que es la última que hemos tenido por aquí, todos los días iba con el chupete por ahí y que no se le perdiera. Su mamá tenía que tener 2 o 3 chupetes en el bolso porque no agarraba una llorera que pa' qué. Y tenía el chupete ahí siempre la mamá dispuesto porque armaba unas que pa' qué.
pero es normal. Ella se preocupaba, no, pero es que eso no pasa nada si lo hace un niño. Pasa si lo hace un adulto, sí, pero un niño que tenga esa actitud es normal. Lo que no es normal que un adulto esté usando el chupete o el biberón. Un adulto no puede estar manteniéndose de leche solamente. Para el adulto está algo incorrecto. Los años en la iglesia no nos hacen cristianos maduros o no nos hacen cristianos especiales, el estar años en la iglesia. A veces ocurre todo lo contrario. Nos hace legalistas, nos hace cristianos exigentes y también, como no, religiosos. Pablo se dirige a ellos como hermanos, pero no los trata de espirituales, por sus vidas que están dominadas por los deseos del mundo. Todos nos podemos llamar hermanos en Cristo, pero algunos son más atraídos que otros por las cosas del mundo. Todos amamos al Señor, nos preocupan las cosas espirituales, pero hay cosas del mundo que nos arrastran y nos llevan al pecado. Por tanto, teniendo el espíritu, los cristianos pueden ser totalmente inmaduros y carnales. La expresión os di a beber leche y no viandas nos muestra inmadurez de la iglesia. A veces podemos, como cristianos, abusar de la libertad en Cristo y permitirnos licencias que no están dentro del propósito de Dios. Si los llamados cristianos vivimos atraídos por las cosas del mundo, en general algunos son muy atraídos por las cosas del mundo, ¿qué podemos esperar de la gente que no conoce a Dios? ¿Qué podemos pedir o exigir de ellos? Si los propios cristianos a veces tenemos unas lagunas como de aquí a Barcelona, ¿qué podemos esperar? El domingo Ramón hacía una pregunta, nada más empezar, que era, ¿cómo ver la iglesia? ¿No? ¿Era así? Y algunos decían cosas que es lo que ellos ven, y algunos decían cosas que no está todo tan mal, no está todo perdido, no está todo para empezar de cero. Hay cosas mejores y hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas buenas y cosas que corregir. Con el paso del tiempo, pues tratamos de corregirlas todas y esperamos que este año sea el año de victoria, el año de conquista. A tope con Jesús. Y yo pensaba luego en casa en la pregunta esa, y yo lo que yo veo es que somos, es en plural para todos, somos incapaces de afectar positivamente a la sociedad en que vivimos. No contagiamos a la sociedad en que vivimos. Ese Dios que tenemos tan grande, esa fe tan grande que tenemos, no impacta absolutamente a nadie, porque no se lo cree nadie, viendo tu forma de vivir, viendo tu vida, nadie se cree que ese Dios sea tan grande, que esa fe sea tan grande, y por eso a nadie le interesa saber de tu vida espiritual. Eso es mi conclusión. Ahora, por lo contrario, ellos sí que nos afectan a nosotros, pero al 100%, nada del 98%. Ellos sí que nos afectan, gracias a Dios, no a todos, a un porcentaje muy alto, y no de esta iglesia estoy hablando, en general, la iglesia universal es muy afectada y muy contaminada por la gente, las amistades que tenemos, los amigos, las familias del mundo, muy fácil nos hacen correr como corren ellos. Hacen una fiesta, ahí estamos. Hacen una paella, ahí estamos. Cualquier cosa que hacen, ahí estamos. Nos contagian con mucha facilidad y estamos con ellos y somos uno más. No hay una diferencia, no hay una diferencia en la mayoría de los casos. Pero sin embargo nosotros no afectamos, no contagiamos, no contagiamos. Ese es el listón a superar. Que podamos contagiar a la gente que nos rodea, que podamos impactar a la gente que nos conoce con un Dios poderoso que transforma vidas. Pero para eso tiene que estar tu vida transformada. Si tu vida no está transformada, ¿a quién se lo vas a hacer creer que ese Dios es tan poderoso y tan grande? Primero mi vida tiene que dar testimonio, que ha hecho algo importante en mi vida. Primero mi vida tiene que estar ahí llena de la presencia de Dios, para que la gente que me vea, que me escuche, que vea cómo vivo, diga, che, ese Juan ha cambiado mucho. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué Dios tiene? ¿Qué habrá hecho Dios en su vida? Yo quiero conocer a ese Dios que Él tiene. ¿En qué lugar estoy yo en la vida cristiana?
Qué bonito ser padre. Qué bonito ser padre. Todos los que hemos sido padre o madre, qué ilusión con los niños cuando uno tiene un hijo deseado, qué bonito que es, cómo revoluciona toda la casa, la cartera, lo revoluciona todo, lo revoluciona todos los gastos que produce. Me acuerdo yo con Rosito, porque con Maribel no hemos vivido eso, no sé si alguno lo sabrá, pero con Rosito, hasta tuvimos que cambiar la cama, comprar una más grande, porque dormía con nosotros, y siempre estaba ahí en medio hasta semana antes de casarse, dormía con nosotros, tanto no, pero 16, 17 años, ¿Cómo nos revolucionó todo? Dormía al medio, y yo y Miriam nos miramos, ahora cuando se duerma. Y nos dormíamos nosotros y ella ahí seguía charrando, y digo, cuando se case ya estaremos solos, mira, ya lo hemos conseguido. ¿Qué pasa en el hogar de papá y mamá si en el transcurso de los años el niño ya tiene 12, 13 años, el niño no se ha desarrollado y sigue con 12 años con el chupete y el bebé y el biberón? Qué triste para papá y mamá. A nadie que le pase. Por alguna anormalidad genética, el niño no se desarrolla y está como si tuviera meses. Es una pena tan grande. Ha roto todas las ilusiones, todos los planes de papá y mamá han sido tirados a la basura porque el niño está con 2 o 3 meses. Y ya lo ves, un adulto, que hay muchos casos, y qué triste, cuántas lágrimas, cuánto dolor y cuántos sentimientos de culpa, Qué triste debe ser en el corazón de Dios que los cristianos adultos sigan con el chupete y con el biberón. Qué triste. Yo me imagino a Dios en la misma situación que papá y mamá. Ver a un adulto con el chupete en la iglesia, 45 años, ahí sentado en la silla con el chupete. ¿Qué dolor tiene que tener Dios en su corazón como puede tener papá y mamá? Espero que no sea tu caso. ¿Qué anormalidad puede haber en tu vida, en mi vida, que nos impide crecer? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu iglesia que te impide crecer? Quizás no haya una causa que pueda decir, no, eso es, se quita eso y ya está. Quizás no haya una sincera conversión. Quizás hay pecado oculto, porque Proverbios dice, Salomón era muy listo, leer los Proverbios y veréis cuánta riqueza sacáis. Salomón dice, el que oculta su pecado no prosperará. Quizás somos niños 45 años porque hay pecado oculto. Quizás estamos aún con el chupete como Valeria porque hay pecado oculto. O simplemente la vida cristiana me trae sin cuidado. Soy un buen religioso con valores cristianos, pero poco más. Pasan los años y la vida sigue estando ahí atascada, sin ningún cambio, sin ningún propósito espiritual, pero los años van pasando. Dios demanda de nuestro crecimiento, Dios demanda nuestro crecimiento espiritual. Ningún creyente puede ser bebé toda la vida. Ningún creyente. Estamos desafiados, comprometidos a crecer, a buscar nuevos horizontes, a conquistar reinos. No podemos ser bebés toda la vida. La leche es para los recién nacidos, para bebés. Los alimentos de leche siempre es un suicidio. Alimentarnos solamente de leche siempre es un suicidio. Si no lees la Biblia, si no pasas comunión con Dios, siempre estarás alimentándote de la leche. Alimentarse solamente del domingo es un error. Necesitas todos los días buscar de la presencia de Dios. Si no lo haces, entiendo y veo tu chupete en la cara. Lo veo. Perdóname por la sinceridad. Pero si no pasas tiempo con Dios, difícilmente crecerás. Ninguna mamá desea que su hijo sea bebé para siempre. Lo mismo debe de pasar con Dios. Si el bebé
no crece, puede ser un problema genético en la naturaleza humana, pero en la vida cristiana, si un bebé no crece, algo no está bien y debe de cambiarse. ¿Quieres poner Hebreos? Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos 5 de 2 a 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dicen que no se sabe quién escribió Hebreo. Algunos dicen un nombre, otros dicen otro nombre. Lo que sí que se sabe que Pablo no fue. Eso sí que se sabe, porque él se identifica muy bien en cada escrito. Pero este escritor, fuera quien fuera, algunos dicen que sí Bernabé. Pero fuera quien fuera, tenía el mismo objetivo, tenía el mismo concepto de la vida cristiana, de la vida espiritual, y hace la misma reflexión que hace Pablo en relación a la que pudiendo comer cosas sólidas, tengo necesidad de daros leche porque no avanzáis para ningún sitio. ¿Qué cosas pueden haber en nuestra vida que impiden crecer en Cristo? Examínate a ti mismo. ¿Qué puede haber en tu vida que impide crecer en Cristo? ¿Qué puede haber en tu vida que estás ilusionado, enamorado del chupete cada día? ¿Qué pasa en tu vida? ¿En qué estás atrapado? A veces son trampas del diablo, que necesitamos reprender, que necesitamos en el poder del Espíritu echar fuera para no estar atrapado al chupete. Me ha gustado, ha pensado que ha tenido un chupete. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué te impide crecer? ¿Qué te impide comer alimentos sólidos? El alimento sólido está en la palabra. ¿Qué te impide alimentarte de esos alimentos sólidos? El primer beneficiado eres tú, porque impedirá que el diablo juegue con tus sentimientos, que juegue con tu corazón, que te haga sentir mal. Si conoces la palabra, somos más que vencedores. La leche en el adulto produce los frutos de la carne. La leche en el adulto, espiritualmente hablando, produce los frutos de la carne. Gálatas habla, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, mansedumbre, templanza. Haz una lista de todo lo que es el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y a continuación dice, y los frutos de la carne son adulterio, fornicación, peleas. Entonces marca muy bien lo que es el Espíritu, lo que produce en el cristiano, y marca muy bien lo que es la carne. Entonces, la leche espiritual en un adulto produce frutos de la carne, siempre. Pablo empieza diciéndoles que no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Dice, porque habiendo entre vosotros celos, contienda, habiendo todas esas cosas que no deben de estar en la iglesia, porque somos una familia, entonces esas cosas son del mundo, no son de la iglesia. Si tú has permitido que esas cosas entren en la iglesia, yo no puedo hablarte como espiritual, porque tú has sido el que has dado lugar al diablo. Tú has dado lugar al diablo. Entonces, esas cosas o están fuera de la iglesia, o las desechas de tu presencia, o tú no puedes comer alimentos sólidos. No debemos ser niños siempre. No se puede vivir solamente de leche. No. Saca a la luz los frutos de la carne, la leche. En el versículo 2, Pablo habla de viandas. ¿Qué son las viandas? Viandas. ¿Qué son las viandas? Viandas. En Levíticos 3 lo podemos ver, las viandas. Las viandas era carne asada, ofrenda de paz
y expiación por los pecados. Levíticos 3:11 ya habla de las viandas. Se puede ver en Levíticos 3:11, donde dice que el sacerdote hará arder sobre el altar viandas de ofrenda encendida a Jehová. Y ese olor fragante que producía el asado ese aroma era ofrendado al Señor. Cuando el vecino nuestro hace un asado, nosotros estamos allí, qué rico este Ramón, oh, qué bien, también podía pasar algo. Entonces, es un olor muy fragante. Lo admirable de la ofrenda para Dios, lo que Dios valoraba, no era el olor agradable solamente, sino la actitud del corazón de la persona que realizaba esa ofrenda. Porque la persona que realizaba esa ofrenda como olor grata a Jehová, estaba reconociendo en esa ofrenda, en esa vianda, estaba reconociendo que Jehová era el único que podía perdonar sus pecados, porque estaba reconociendo que Jehová en esa ofrenda era el único que podía bendecir su vida. Qué bonito. El único que podía perdonar sus pecados, el único que podía bendecir su vida. Si tú reconoces eso, si tú reconoces que Cristo en tu vida es el único que puede perdonar tus pecados, que Él es el único que puede bendecir tu vida, no te puedes quedar niño para siempre. Tienes que crecer como gratitud a la obra salvífica de Cristo en la cruz por mis pecados. Estoy tan agradecido a lo que Dios ha hecho en la cruz por mí, que deseo crecer, deseo vivir al amparo, al abrigo del Altísimo, para estar en comunión con Él, para crecer. No me puedo quedar adulto, no me puedo quedar niño si yo reconozco que es el único que perdona mis pecados. ¿Quién puede perdonar tus pecados? Si no solo Cristo. ¿Quién puede bendecir tu vida? Hay cosas en el mundo, claro está, que te pueden bendecir, un buen trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que te pueden bendecir, pero que produce esas cosas que te traen bendición es por medio de Cristo. Entonces, en gratitud a Cristo, en gratitud a esa obra que Él ha hecho, no puedo vivir con el chupete. Tengo que desarrollarme, tengo que crecer, tengo que vivir día a día enamorado de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Eso se llama madurez, eso se llama crecimiento. Y si todos pensamos igual, y si todos deseamos eso, la iglesia tiene que crecer. Cualquier niño sano crece, se desarrolla y se hace adulto. La iglesia tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que traer a los perdidos para que conozcan a Cristo. Qué bonito reconocer que Cristo es el único que transforma las vidas. Qué bonito que Cristo. Yo hablaba con Roberto ahora, él tiene una atadura que no le gusta, a nadie le gusta la atadura, y uno quiere pero no puede salir. Él ama mucho a su mamá, y yo le decía, qué bonito que tu mamá te pudiera ver libre de esas ataduras. El mejor regalo que le puedes hacer a tu mamá es estar libre de esa atadura. Y tú como cristiano, el mejor regalo que le podemos hacer a Dios en ofrenda agradable, de aroma agradable, es crecer y madurar en el reino de Dios. Y poderle servir, y poderle servir, y poderle ser bendición a tanta gente que no conoce a Dios, que está pasando momentos difíciles por ataduras, por la crisis, por la vida laboral, por errores cometidos, que todos hemos cometido errores. Ahora, todos no hemos pagado las consecuencias. Hay algunos que meten la pata y lo pagan bien pagado, hasta las últimas consecuencias. Y hay algunos que, por la misericordia de Dios, mete la pata y nadie se entera, nadie lo sabe. Si todos los pecados que cada uno tenemos salieran a la luz, qué vergüenza pasaríamos. Gracias que por la misericordia de Dios, muchos de nuestros pecados no salen a la luz y podemos ir con la cara bien alta, porque Dios tiene misericordia y amor por nosotros. No podemos demandarnos más que crecer. Por eso necesitamos una comunión permanente con Cristo para poder pasar de la leche a alimentos sólidos. Con leche no se crece. Si al niño va creciendo y seguimos dando leche, no creo que engorde mucho, solo con leche. Lo mismo pasa con tu vida y con mi vida. Si tú reconoces a Dios como el único que puede bendecir tu vida
y quieres crecer espiritualmente, mi consejo es: acércate a hermanos que edifiquen tu vida. Cambia el círculo de amistad, cambia actitudes, cambia hábitos, cambia hábitos. A veces tenemos una rutina de vida, una rutina de hacer cosas, de vivir cosas, que es impensable cambiar de actitud, de cambiar hábitos. Pero esfuérzate por cambiar hábitos que agraden y honren a Dios. Esfuérzate por acercarte más a Dios. Experimentarás bendición en tu vida. Experimentarás cambios en tu vida que te traerán alegría, que te traerán bendición. Sin ninguna duda, podrás ver el mover de Dios en tu vida. No te acomodes a una vida de leche. Deja el chupete y come alimentos sólidos. Da un paso de fe. Da un paso de fe. Tenemos un año por delante. Desafíate a ti mismo a leer, a orar, a estar en comunión con la iglesia durante todo este año. Verás cómo Dios hace milagros impensables en tu vida. Si no los hace en todo el año, te invito a que tires la toalla. Pero no va a pasar eso. Dios no defrauda a ninguno que vive en santidad. Dios no defrauda a nadie que busca su presencia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, para conocer los misterios que Dios tiene, que no conocemos, pero que podemos conocer, es por medio de la comunión, por medio de la perseverancia, por medio de la misericordia de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Él está esperando que le clamemos para abrir las ventanas de los cielos y derramar cosas buenas para tu vida. Te invito a crecer en este año, te invito a cambiar, te invito a madurar. Que el Señor os bendiga.